y el tanque. Y para el otro, en la edificación interviene el uso de la superficie que está destinado cada ambiente del edificio. Por ejemplo, los restaurantes, los departamentos, incluso hasta los garajes, hoteles, escuelas, hospitales. Todos tienen una dotación por metro cuadrado, algunas por persona. Entonces intervienen ahí algunas tablas que hoy vamos a ver, ya que no se las toma en cuenta en sistemas para viviendas comunes, como hemos estado viendo, ya, y tampoco en redes o en tanques de redes. Vamos al grano. Entonces, un breve repaso de caudales para diferenciarnos lo que les estamos diciendo y no nos quedemos en el aire. ¿Ok? Vamos a achicar esto. Vamos a irnos achicando porque esto la pantalla es mínima. Esta punta les va a llegar a ustedes, no se preocupen. Ahí está. Consumos o caudales, redes de agua potable, edificaciones, capacidades de tanques de almacenamiento y sistemas. Bien, vamos a ir a resumir lo que podamos. Aquí no voy a leer todo este texto, ustedes lo vayan a ver. Entonces, lo que yo les decía, el tema dotaciones, ahí es donde se marca la diferencia. La dotación, ¿qué es? Su unidad es litro habitante día. Es la cantidad de agua que utiliza una persona para sus necesidades personales y todo lo que vaya a hacer en un día, ¿no? Desde lavar autos, regar, bañarse, tomar agua, hacer la comida, el refresco, etcétera, etcétera, todos. Y ustedes saben que hemos visto dos tablas, una para redes, la norma boliviana 689, es clara en eso, nos da todo para redes y para tanques también de redes, ¿no? Y el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias se refiere a las dotaciones para edificaciones. Ahí está la separación principal. ¿Ya? Y para eso, cuando ya vamos a empezar hablando de redes, tanques, porque al final vamos a derivar en dimensionar y calcular la capacidad de un tanque, decimos nosotros, comunal, o para una población urbana, o rural, pero es para una población, donde el tanque, hasta su ubicación es diferente, porque fíjense en estos casos, en una población urbana o rural, agrupada, ¿no? Hay una obra de toma, hay un tanque, y el tanque abastece a la red. Esa es la cuestión. En cambio, en una edificación, la red abastece al tanque. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin darnos cuenta, actúan los dos tanques. Un tanque de almacenamiento y regulación para la red pública, que va por las calles, y otro tanque en edificaciones, cuando lo hay, cuando es el sistema indirecto. Ustedes han visto a qué me refiero, al sistema indirecto y al directo en este tipo de casos. Bien, el consumo entonces o caudal máximo en esta parte, cuando hablamos de tanques de redes o para redes de agua potable en poblaciones urbanas rurales, está dado toda su normativa por la NB 689, la norma boliviana 689. Y tiene una tablita que es la letra A, es la tabla 2.2 de esa norma que está aquí, que ustedes la han debido ver en otras materias, especialmente en hidrosanitaria. No es tanto aplicable para esa materia, porque esta tiene dotaciones calculables o para redes de ese tipo, de las que estamos hablando, para poblaciones urbanas y rurales, no para edificación. Esto no se aplica. Pero aquí verán, está en función de la zona y la cantidad de población por habitantes. Y ahí está la dotación, ¿no? Zona altiplano, valles y llanos, han debido ver eso. Entonces, de aquí sacamos nosotros, según se por ejemplo, para Santa Cruz, en los llanos, en la ciudad estaríamos en la parte, ¿no?, donde nosotros, más de 100.000 habitantes, estaríamos aquí. ¿Lo ven? Entre 200 y 350, nuestra dotación litros habitante día o por persona. Bien, ahí, obviamente, esta es la dotación, nos falta decir, presente, ¿no? La D0 o DO,
casos, cuando vamos a hablar de tanques de este tipo, tenemos que hablar de una dotación futura a los N años de vida útil de la serie del tanque, que será 20 o 30 años. A esa proyección, en base a la población que crece con su índice de poblacional o de crecimiento anual, de que solemos sacar las tablas del INE, nosotros vamos a calcular cuál va a ser la población a N años, a 30 años o a 20, a 25, esta años a 20 y 30 años. Por decir, yo estoy queriendo hacer un tanque comunal para la población del Toro, ya. Y veo que su población actual, por decirles 25.000 habitantes, una tasa de crecimiento del 6%. Con eso yo tengo que aplicar mi metodología para calcular poblaciones de aquí a 30 años, el 2054. ¿Cuál será la población del 2054? Para esa población yo voy a proyectar el tanque, ¿ya? No les digo cómo se calcula la población, ustedes han debido ver en otras materias, pero está el método Guapao, el método geométrico, el aritmético, el logaritmo, etcétera, etcétera. Entonces esta norma nos habla de la dotación futura y nos dice que hay que calcular con esta fórmula que yo estoy mostrando aquí con él. Por 1 más este índice de la norma va entre 50, ¿no? Ya, entre 0,5 y 2, que he dividido acá este crecimiento, el D sobre 100 va a ser o 0,05 o 0,02 o una media, para no perdernos aquí. Entonces, así como crece la dotación de la población, va a crecer también la dotación. O sea, por ejemplo, si en Santa Cruz nosotros en base a esta tabla actualmente, si yo me ubico aquí, mi dotación es 250 litros habitante día el año 2024. El año 2054 puede que sea, qué sé yo, 300 litros habitante día, porque aumenta la población, progresa y aumentan los usos. Hay más vehículos, más jardines, hay más confort y mayor uso del agua, obviamente mayor desperdicio, ¿no? ¿Listo? Entonces eso hace que la dotación también crezca. ¿Y dónde va a entrar eso? Aquí, en los caudales. Por ejemplo, el caudal medio diario, ya ustedes saben, o caudal promedio diario, es la población futura, dotación futura entre el equivalente en segundos de un día, 86.400 segundos que tiene un día. Esto nos va a salir responsable. Ese es el caudal medio diario, que nosotros vamos a ir ya trabajándolo para nuestro tanque. El caudal máximo diario, que es el más importante para nosotros, ¿no? Es el que se encarga de cubrir mínimamente las necesidades o los consumos, en este caso, de una población. Y está en base al caudal medio diario. Este K1 es un coeficiente del caudal máximo o coeficiente de punta, que va a ir de 1,20 a 1,50. Normalmente se lo toma 1,50 para no mayorar mucho. O sea, ¿qué quiere decir? Que el caudal máximo diario tiene un 20 a un 50% más que el caudal medio diario. 1,20 a 1,50. ¿Ya? Muchos toman un promedio. ¿Ok? Entonces, esta fórmula es el caudal máximo diario. Así se lo llama normalmente cuando uno está hablando de tanques o redes para poblaciones urbanas o rurales, pero en edificaciones esto va desapareciendo. Ya no se va a llamar caudal máximo, se va a llamar consumo diario, CD. ¿Ya? Pero tiene el mismo significado. Bien. Ahora el caudal máximo horario, que nosotros muchas veces no lo aplicamos porque eso se da para casos sin tanques normalmente. Para bombeos directos o sistema por gravedad directo, cuando hay mucha agua normalmente. ¿Ya? Entonces ahí se va a dar el caudal máximo horario, que es también mucho más grande que el diario, que el caudal máximo diario o consumo máximo diario, porque se lo va mayorando con un K2. Este coeficiente máximo horario tiene sus valores de acuerdo a esta tablita que nos da la norma 689. Está en función de la cantidad de habitantes y va disminuyendo cuanto aumenta la cantidad de habitantes. Por ejemplo, nosotros para Santa Cruz, una ciudad, ya tendríamos que tomar 1,50, más de 100.000 habitantes. ¿A ver? Entonces, yo tomaría para Santa Cruz 1,50 por el valor del caudal máximo diario en litros por segundo. Que estamos. Entonces, fíjense, el caudal medio diario
es importantísimo porque a él le toma el caudal máximo diario por un K1. Y este caudal máximo diario toma el caudal máximo diario por un K2. Ahora hay otro que para nosotros es súper importante, que es el caudal de bombeo. Para nosotros interviene en todo ello, ¿no? ¿Cuándo se va a dar eso? Vamos a bombear nosotros en sistemas indirectos. Habíamos dicho sistemas directos en la edificación. El agua que llega desde la cometida, desde la red, desde la toma domiciliaria, tiene presión y caudal suficiente para abastecer una vivienda. No así un edificio, muy difícil sería, ¿no? Que suba 10, 20 pisos por presión propia. Ahí sí van a estar siempre bombeo. Pero en una vivienda de acuerdo a norma, todas las viviendas tendrían que tener el sistema directo, sin necesidad de bombas ni de tanques, como ya se os explicado en clase. Ahora este caudal de bombeo se va a dar en el caso de que el agua no pueda subir por presión propia hasta el tanque o hasta el último artefacto. ¿Ve? También puede ser que le falte caudal. Entonces hay que agregarlo un cisterna ahí abajo para almacenar. ¿Ve? Bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el caudal de bombeo es igual al caudal máximo diario por 24 en 30. Este caudal de bombeo siempre va a aparecer cuando hay tanques, si no, no tiene sentido. ¿No ve? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, este N ahora ha sido regulado, ya se nos dice que debe ser menor o igual a 6 horas. Antes no se lo daba solía poner 8, 12 horas para aprovechar la noche. Ahora nos dice, la norma nos dice, hoy día lo estaba viendo, actualizando esto, que el N tiene que ser menor o igual a 6, idealmente. Aunque en la práctica se trabaja con 8, ¿no? Porque normalmente los horarios nocturnos son donde el tanque almacena agua, donde hay menos consumo. Bien, este es el caudal de bombeo, ¿no? Estamos viendo en litros por segundo. Yo podría trabajar desde el principio también en metros cúbicos por segundo, ¿no? O sea, las mismas fórmulas me pueden servir, no hay ningún problema. Pero no mezclar, ¿ya? Unidades. Que uno esté en litros por segundo y otro en metros cúbicos por segundo. Bien. Entonces, para el cálculo de los tanques, cisternas, almacenamiento y regulación en poblaciones rurales o ciudades, se utilizarán estos caudales con las dotaciones suministradas por la norma 689. No sé si se les han mandado esa norma, les van a avisar. No sé, creo que sí. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando daba hidrosanitaria me las batía todo el tiempo con esta norma. Todo. Bien. Ya hemos hecho un repaso de lo más importante de caudales, no son muchos, para redes y tanques para poblaciones urbanas. Ahora nos vamos a las edificaciones. Yo voy a hablar ya de edificio. No es lo mismo lo que hemos estado viendo para una vivienda común y corriente. ¿Ve? Lo que se hace desde la obra de captación con la toma domiciliaria o acometida, que para un edificio. Para un edificio hay algunas variaciones. Aquí rige como base el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias. Ahí se utilizan dotaciones para el consumo de agua fría y también para agua caliente sanitaria. ¿Ya? Ya estamos hablando de edificios, ni siquiera de viviendas unifamiliares, planta baja y planta alta. Ya hemos visto, ¿no? Eso. Bien. Este reglamento nos da otra tabla. Miren, que tiene menor dotación que las otras. Por ejemplo, para Santa Cruz, en los llanos, miren, ya no es de 250 a 350, es de 100 a 150. Exclusivamente la dotación per cápita, ¿no? O sea, por persona, para todos sus usos en la ciudad de Santa Cruz, en este caso, y en toda Bolivia, porque esto puede entrar para cualquier parte de Bolivia, y para vivienda urbana. ¿Ya? O sea, esto está dado para decir, desde la toma domiciliaria para adentro. Una parte nos va a servir cuando hablemos de dotación per cápita para personas, por ejemplo, un departamento de, qué sé yo, de 4 personas en Santa Cruz. ¿Su dotación cuál será? Entre 100 y 150. ¿Ya? Esa va a ser. Un departamento de 3 personas en La Paz, entre 3.600 y 4.000 metros. Población metropolitana. Su dotación va a ser entre 80 y 120. ¿No ve? Pero,
no es solamente eso. En un edificio hay dotaciones para incendios, para otros usos, para diversas cuestiones. Allá puede haber restaurantes, parqueos, tiendas, departamentos, comedor, etcétera, etcétera, oficinas. Cada uno de esos ambientes va a tener una dotación en función del área ocupacional en metros cuadrados. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? ¿Ok? Entonces aquí, esta es la dotación que no va a crecer en edificaciones. Lo mismo, cuando nosotros hablamos de dotaciones, ya no hay dotación futura, es esta nomás, la presente. Porque siempre les decimos, no podemos hacer crecer la vivienda cada vez, porque la población aumenta. No, tenemos limitaciones de espacio físico, ¿no? Bien, entonces eso estoy diciendo acá, miren, porque alguna vez en algún examen he visto alguna aberración, ¿no? Alguna vivienda que tenía antes 5, apareció ya el alumno calculando para 15. Ya se deben de vivir ahí menonitas, diga, no, pero no, eso está mal. Si son 5 serán a lo largo de 30 años, ¿no? Bien. Esta parte es importante, las dotaciones de agua potable para agua fría, edificaciones y otros servicios y otros usos. Aquí la norma nos da para cada caso. Esta norma es regida por el reglamento nacional, ¿no? ¿Ah? Entonces, este consumo caudal máximo diario, que aquí ya se llama así se va a llamar, CD, consumo diario, ni siquiera máximo, ¿ya? Se va a llamar así. ¿Listo? Acostúmbrense ya. Ni siquiera vamos a decir caudal, ya vamos a decir consumo diario. ¿Ya? Entonces a ese consumo se deben sumar otros consumos, como yo lo estoy diciendo. Por ejemplo, resulta que ahora para cada piso hay que sumar 500 litros para incendio. Si tengo un edificio de 10 pisos, 10 por 500, 5.000 litros que van a estar en mi tanque esperando que haya un incendio de por vida. ¿Ya? Así es. Está bien. Bien. Ya es otra dotación. ¿Ya? Y aquí viene lo interesante. Esta tabla, el reglamento nos da la tabla 1.3, es el cuadro de dotaciones comerciales públicas. Valores referenciales. Podemos variar alguna vez, pero normalmente a la tabla lo aplicamos. Fíjense ustedes, aquí están las dotaciones, unas en metros cuadrados, otras en personas. Nos va a salir un caudal o un consumo litros día, por decirles, aquí tengo yo un edificio con oficinas. Ya, tengo oficinas en mi edificio. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Bueno, ya, cualquiera de estas, ¿no? Aquí está, oficinas. Personal. Bueno, resulta que yo tengo una oficina de, por decir, 5 por 5. O 6 por 4, 24. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. Me dice 6 litros por metro cuadrado día su dotación. Entonces, agarraré, ¿no? 24 entre 6. A ver, ¿o cómo voy a hacer? 24 por 6. Porque 6 litros por metro cuadrado. Mi dotación va a ser 24 por 6. ¿Cuánto será? 4, 24, 6 por 12, 14. 144 litros día. Esa va a ser mi dotación para, ¿no?, la oficina. ¿Listo? Ahora, también por personas. ¿Qué sé yo? En esa oficina hay 3 personas que trabajan. 50 litros por persona. Entonces, 50 por 3, 150. Y eso voy a hacer en todos estos casos. En mis edificios tengo que estudiar los ambientes, que hay restaurantes, hay peluquería, oficinas, departamentos. Yo tengo que ver todo eso. Fíjense hasta el parqueo. Parqueo sin lavadero de automóviles, pero igual hay alguien que siempre tiene ahí un grifo, siempre se lava las manos o limpia un vehículo con los vidrios, cualquier cosa, o ahí vive el encargado del parqueo. 2 litros metro cuadrado día. Supongamos que el parqueo tiene
20 por 10, 200. ¿No ve? Entonces, 200 por 2, 400 litros. Esa va a ser su dotación, litros de día. Y así tengo que sacar de todo, todo. Ahora el caso interesante va a ser este. Aquí, como verán, están ya para usos públicos, etc. Pero no está para vivienda, que ya nos rodea aquí esta tabla. Supongamos que tengo yo un departamento en un edificio. Y el departamento está estipulado en una parte está para 4, para vivienda social, o 3 habitantes. Supongamos 4 en Santa Cruz. 4 habitantes en un departamento. De aquí tengo que venir a tomar su dotación. 4 por 100 o 4 por 150 o 4 por una media. Por ejemplo, si ponemos 100, 4 por 100, 400 litros día. Eso sería la dotación de mi departamento, de vivienda social. ¿Ve? Entonces, lo que se suele hacer en la práctica es fijarse en los planos arquitectónicos, porque hay diferentes tipos de departamentos, unos con 3 dormitorios, otros con 2, hay otros con un dormitorio nomás, ¿no? Los famosos modulares personales, o hay otros más grandes. Entonces, por el número de camas, todo uno ve cuántas personas hay y les asigna la dotación que corresponde. Por ejemplo, un departamento en Cochabamba, un departamento de vivienda social. Valle, ciudad metropolitana, porque tiene más de 100.000 habitantes, entre 80 y 120. Pónganle 80, digamos. Bueno, un departamento que tiene 4 personas allá, 4 por 8, 32, 320 litros día. Entonces, no se olviden, esta tabla 1 a 2 sirve para dar dotaciones a los habitantes de un departamento o de algún otro ambiente donde están las personas. ¿Ya? ¿Está bien? Si es caso no me compré. Entonces, esta tabla 1.3, esta tabla 1.2, y hay otra más por allá, por metro cuadrado, más abajito. A ver. ¿Dónde está? Tengo aquí. O ya me he pasado. Bueno, hay otra más que la vamos a incluir, donde se ponen por metro cuadrado, ¿no? Las dotaciones. Complementaria esa, ¿ya? Entonces, esa también nos va a servir muchísimo. Ahora hay que tener en cuenta estas cosas que yo he agregado aquí de la norma, miren, son copiadas del reglamento nacional, que nos da detalles que hay que leerlos, ¿no? ¿Ya? Que hay que leerlos bastante bien. Por ejemplo, el agua para consumo industrial, el agua para piscinas, la dotación de riego, dice, para jardines debe estar individualizada y no superar los 2 litros metros cuadrados día. Yo tengo un jardín, por ejemplo, de 5 por 4, pasto, 20 metros. 20 metros. Entonces, 2 litros metros cuadrados día, 2 por 20, 40 litros día va a ser destinado a regar mi jardín. Cuando ya, eso hasta 200 metros cuadrados, o sea, super jardín, 200 metros cuadrados. Cuando se supera los 200 metros cuadrados, hay que hacer un pequeño proyecto de riego. Y ahí se ven conmigo en Hidráulica Agrícola 2, que doy en agrimensura. Y hay que poner pequeños aspersores o goteros, no sé, según sea el caso. Porque ya te va a absorber mucho de agua potable que está destinado al uso de las personas, no al riego. Bien, ¿listo? Entonces ya han podido ver cómo calculamos las dotaciones para ambos casos. La una utiliza una tabla, la otra otras tablas. Ahora sí, ¿a qué vamos? ¿A qué apuntamos? Porque si no repasamos caudales y dotaciones, vamos a estar en la luna de Valencia cuando hablamos de volúmenes o capacidad de tanques. Y aquí están nuevamente las dos grandes. Los tanques urbanos o rurales para redes de agua potable y los tanques para edificaciones. ¿Ya? Bien, estos del área rural o urbana que abastecen redes, que toma la norma boliviana 689, tienen 2 grandes familias. Tanques
para poblaciones urbanas o rurales y tanques domiciliarios para edificaciones. En general, no solamente esto, ¿no? A esto la norma 689. Y a esta familia el Reglamento Nacional de Edificaciones. Vamos a irnos con esto para poblaciones urbanas o rurales, derivados de redes, con esta norma, 689. Y yo aquí estoy tomando ya algunas referencias para que ustedes lean. Norma boliviana, páginas 61 a 70. ¿Ven? Porque estamos hablando de una norma que tendrá pues, sus 200, 600 páginas, ¿no? Bueno, los tanques estos, para poblaciones urbanas o rurales, ¿no? Tienen dos familias, o sea, consideran dos tipos de situaciones. Primero, por su ubicación en el terreno, los tanques superficiales o elevados. En muchos casos los elevados son de hormigón, con 4 columnas normalmente, o son tipo hongo, etcétera, etcétera, que les dan una altura suficiente para otorgar presión hasta el punto más alejado de la red. O en otros casos son tanques como estos, ¿ya? Superficiales que están en algún cerro, ¿no? Que por gravedad pueden dotarnos de caudal y de presión a la red. Otros, yo puedo proyectar también tanques superficiales para bombear desde allá a la red, como lo hace Sao Paulo en nuestra ciudad. Ustedes ven, solamente hay 2 o 3 tanques antiguos, ¿no? Los restos ya están siendo superficiales o subsuperficiales de los cuales se bombea la red. ¿Ya? Esas son entonces las dos situaciones para estos. Estos tipos de alimentación de agua, tanques de regulación de cabecera y tanques de compensación, que son los tanques de cola. Muchas veces hay un tanque al final de una red que almacena agua en horarios de bajo consumo. Este es el tanque de cola. Y después de allá se lo vuelve a nutrir a la red. ¿Ya? ¿Ok? En cambio, el clásico tanque regulador, ya les he dicho, es el de cabecera, el que regula el caudal para dotar de agua a la población. Entonces, de acuerdo a eso, la capacidad o el volumen de un tanque, hasta ahora no nos vamos a confundir, capacidad es igual a volumen, o sea, la cantidad de agua que almacena un tanque. Se va a estar, según la norma, miren, aquí ha variado bastante, del valor mayor de estos 3 volúmenes. El volumen de regulación, que tiene sus formas de calcular, el volumen contra incendios y el volumen de la reserva. De estos 3, por ejemplo, si yo hago mi cálculo, por ejemplo, para una población que sea de 15.000 habitantes, por ahí me sale, que sea 500 metros cúbicos, este otro 350 y este otro 400. Elegiré el de regulación de 500 cúbicos. Antes se nos hacía hacer una combinación entre el mínimo y el máximo, porque esta regulación tenía 15% y 25%. También esta es reserva, en función del tiempo, de 2 horas y de 4 horas. Entonces, y el volumen contra incendios estaba dado antes en función del número de personas. O sea, se dijo, y hasta ahora se sigue manteniendo, que las poblaciones urbanas o rurales menores a 10.000 habitantes no deben conservar volúmenes contra incendios en sus tanques. Ahora está desapareciendo, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver. Hay que conservar. La norma ya no dice mucho sobre esa limitación. Vamos al volumen de regulación. Este es el volumen encargado de compensar las variaciones del caudal en diferentes horas, entre el caudal que alimenta y el caudal que consume. O sea, el caudal que llega al tanque y el caudal que sale del tanque al consumo. ¿Ya? Entonces, ahí hay ratos que uno sube, el otro disminuye. La cuestión es que no tiene que darse el tanque seco. Entonces, ahí ustedes, por ejemplo, yo les he hecho fotocopiar e incluso tienen el archivo de un sistema con todo el cálculo, que es con consumos y alimentación horaria de las 24 horas. ¿Ya? A eso se refiere. Este es el caudal más importante. Bien, el volumen de regulación está dado por métodos analíticos, gráficos y algunos con fórmulas. Los más clásicos son estos, si contamos con datos. El curvas de consumo es el que yo hice y les di como ejemplo para el sistema.
Esto requiere datos, ¿no? Del consumo máximo diario, hora por hora, consumos horarios. Y ahí se va formando la curva de consumos acumulados y el tipo de sistema, gravedad de bombeo. Y estos pueden, si por ejemplo si estoy haciendo una red nueva, ¿qué consumos, qué datos voy a tener? Nada. Puedo basarme en consumos parecidos de otras poblaciones, de la misma región, vecinos, etcétera, etcétera. Y puedo hacer ahí metodologías con eso. ¿Ya? ¿Está bien? Por ejemplo, si yo habría que trabajar por el torno en una comunidad y, qué sé yo, Santa Rita, El Torno, Santa Marta, ya tienen ya registrados las cooperativas, cuánto consumen por hora, yo tranquilamente puedo hacer unas urbanizaciones por ahí cerca y me baso en eso, ¿no ven? En esas variaciones horarias, de 0 a 12, de 12 de la noche a 1 de la mañana, cuánto es el consumo y cuánto es lo que llega al tanque, el aporte. De 1 a 2 de la mañana, lo mismo. Voy llenando mis dos columnas y después calculo el resto. ¿Ya? Este es otro, el de coeficientes empíricos. ¿Ya? Este normalmente tiene bastante aceptación. Se basa en porcentaje. Y dice que el volumen de regulación del tanque debe estar entre el 15 al 30% del consumo máximo diario. ¿Se dan cuenta? Puede ser un mínimo 0,15 y un máximo 0,30 por el consumo, el caudal máximo diario. O en nuestros casos ya es así, ¿no? CD, consumo diario. Y va más, este método empírico tiene su forma, ¿no? Para el sistema por bombeo, el volumen del tanque de regulación debe estar del 15 al 25% del consumo máximo diario. ¿Ya? Depende mucho del número de horas de bombeo. Este otro, en términos generales, hasta el 30%. Y para bombeo en sí, hasta 15 a 25% del consumo máximo diario. Entonces, a falta de estos dos, de coeficientes empíricos y curvas de consumo, se nos dan estas fórmulas. La norma nos da esto. En este caso, el reglamento nos dice, cuando no se tiene datos para los casos A y B, se toma una reserva mínima para un día. ¿Ve? Para un día. Listo. Esto yo lo voy a agregar aquí. Desregulación. Vamos a esperar que se seque nuestro tanque, ¿no? Y para eso nos da esta fórmula. Dice, volumen de regulación es igual a un coeficiente C, es un coeficiente de regulación que va para sistemas por gravedad de 0,15 a 0,30 y para sistemas por bombeo 0,15 a 0,25. Este C. Es como el K1 cuando hablamos de redes. Y este es el caudal máximo diario, que es el consumo diario. ¿Eh? ¿Está bien? Ya, caudal máximo diario. Perfecto. Estamos hablando de los tanques comunales, tanques para poblaciones urbanas y rurales. Yo todavía estoy manteniendo aquí caudal, lo clásico, la terminología. Entonces, evaluar esta formulita. Normalmente esto mínimo un día. Ahora, si yo veo que el consumo es grande, esto lo voy a poner mínimo 2 días. ¿Ya? Voy a hacer que crezca mi volumen por la regulación de subidas y bajadas. Hay picos y hay horas donde no hay tanto consumo y hay otras donde el agua ya puede escasear. Si el tanque está mal calculado, se va a sacar el tanque. ¿Ya? Porque bajan y suben los niveles. El volumen contra incendio. Aquí ya la cuestión es algo diferente a lo que estaba antes. Tiene también esta fórmula. Este volumen, que se le va a sumar al volumen de regulación, junto con el volumen de reserva, tiene que atender la demanda contra incendios. Normalmente hay que calcular por un tiempo de entre 2 horas y 4 horas. Dependerá el número previsto de duración del incendio. ¿Ven? Pero se aconseja entre 2 a 4 horas. Puede ser más o puede ser menos. Esto en concepto
yo les decía al principio, va a ser un volumen muerto esperando el incendio de por vida en el tanque en los 30 años. Si no hay incendio, este volumen va a salir para todo menos para los incendios. ¿A ver? ¿Ok? Entonces, este volumen es 3.6 por este caudal. Fíjense, este es 3.6, por eso compensa. En cambio, en el otro, fíjense aquí el caudal máximo diario, metros cúbicos día. Y el T es un día. Es ahí la diferencia. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Ya? Muchas veces uno se equivoca porque en la fórmula, en vez de poner aquí el caudal máximo diario en metros cúbicos por día, yo puedo que lo ponga en litros por segundo y listo, es cualquier cosa. O aquí, a ver, aquí lo ponga en metros cúbicos por segundo y es litros por segundo. Ojo. Y aquí la norma nos da algunos acápites. Miren, para zonas con distintas densidades poblacionales menores a 100 habitantes hectárea, considera un caudal contra incendios en la red de distribución de 10 litros por segundo. Ya ve, ya hay que sumar a la red de distribución y eso también va a ir a sumar al tanque. En cambio, en poblaciones comprendidas con más densidad entre 100 a 300, hay que aumentar a la red 16 litros por segundo. Que ya eso está hablando de la red donde hay hidrantes contra incendios y esos van a ir a alimentar esos hidrantes, esto en caso de incendio. Y en zonas muy densas, por ejemplo, el casco urbano aquí, o la zona de los mercados, donde tranquilamente tenemos 300 habitantes por hectárea, hay que sumar a la red 32 litros por segundo. Y eso va a rebundar en el tanque. Ojo, esto vamos a ver que entra, ¿no? Entonces ahí está la formulita para los incendios. Esto ha variado. Si ustedes ven los ejemplos que les he pasado, hay otra fórmula que está en función del número de personas, con el limitante de que más de 10.000 personas nomás hay que calcular incendio. Aquí ya no. La norma actualizada nos dice, ya no, que se calcula nomás, de acuerdo al criterio del proyectista. Y otro, este es el volumen de reserva, tal como lo dice su nombre, es el encargado de sacarnos de apuros cuando hay fallas, especialmente en la red o en la obra de toma o en la aducción hasta llegar al tanque. Siempre hay fallas, ¿no? Hundimiento, rotura de tuberías y nos podemos quedar sin agua. Por eso hay que hacer una reserva equivalente a 4 horas de consumo de un caudal máximo diario. 3 por 6 es el factor de conversión, caudal máximo diario en litros por segundo, y este es el tiempo horas que nosotros de raja tabla nos pone 4 horas. Pero si yo veo que estoy en un lugar donde hay muchos problemas de cortes, por ejemplo, tipo Cochabamba, esto puede llegar a 10 horas, 12 horas, ¿no? Porque tú tienes que prever que tu tanque almacene agua para dar a abastecer a la población, aunque no le llegue agua de la obra de toma. ¿Ya? Él tiene que batirse la sola. Bien. Bueno, este tanque no solamente es el volumen lo que interesa, ¿no? Bueno, hay componentes como las tuberías, la tubería de alimentación, consideramos que hay que calcular, la tubería de rebose o rebalse, que también hay que calcular, hay fórmulas que nos permite que cuando el agua llegue al nivel máximo, hay una válvula flotadora ahí que cierra la llegada del agua y empieza a rebalsar el tanque y se va a ir por esta tubería. Con esto va a ir a alguna parte, normalmente a un cauce natural, o ir al alcantarillado. La tubería de limpieza en la base, también hay que calcularla para que metódicamente cada X meses se limpie el tanque. El tanque necesita mantenimiento, porque siempre va a crear en las paredes una especie de goma gelatinosa verde que hay que raspar con cepillos, limpiar con cloros, con lavandina, desinfectar todo eso porque hay bacterias. La tubería de ventilación, porque los tanques tienen un colchón de aire que necesita oxigenar el agua, tiene que tener salida y entrada de oxígeno.
Esta tubería sale a la superficie con un codo y está cubierta con una malla, ¿ya? Para que entre y salga el agua. Hay que proteger que no entren insectos ni nada por allá para no contaminar el agua. Y una escalera de acceso por medio de una cámara de inspección, normalmente de 60 centímetros en la tapa, por donde no entre agua de lluvia. Mayor detalles, página 64-70 en la norma boliviana 68. Y aquí yo saqué un detallito nomás de la parte del vaso de un tanque, un corte transversal, para mostrar lo que acabamos de ver. Fíjense bien, miren el tubo de ventilación, con su codo, y aquí va a estar con su malla para que no entren chulupis, ni sapos, ni los dañinos metan nada. Aquí tengo una tapa con un bordecillo, ¿no? Miren este borde, para que el agua no entre. Tiene una pendiente la tapa, esta para allá, y esta está sobresaliendo hacia arriba sus 50 centímetros. Y esta es una tapa metálica o de hormigón que va a tener un candado, ¿ya? Que asegure. Por ahí se va a ingresar con una escalera acá. No está dibujada la escalera. De fierro inoxidable para entrar a la limpieza y separación del tanque. Fíjense, esta es la famosa válvula flotador, como de los tanques de los baños, ¿no? De los inodoros. Que cuando el nivel llega al máximo, esta tapa la entrada aquí. Pero muchas veces esto se arruina y para eso está este tubo de rebose o rebalse. Miren, aquí está. ¿Ve? Tiene también su ventilación y este baja, ¿ya? Y se va a ingresar junto con la tubería de limpieza, se unen, y esto ya van a muchas veces se utiliza para regar jardines, otros fines, o si no, se le echa un curso natural vecino del agua o una depresión donde no perjudica a nadie. Y por aquí, fíjense, con este colador, yo voy a abastecer del tanque a los consumidores. ¿Ya? En este caso, si estoy en una población urbana, obviamente voy a abastecer a la red, ¿no? ¿Ya? Para que desde cada obra de captación, cada domicilio, lleven la acometida hasta el medidor, ¿no? ¿Listo? Fíjense bien, aquí abajo del tanque hay una pendiente, ¿ya? Del 2% hacia abajo, hacia la parte de la tubería de limpieza. Entonces, la llegada a esta tubería que hay que calcularla. La tubería que suministra el agua, esta es la tubería alimentadora, van 2. La tubería de limpieza van 3. La tubería de rebose 4. Y la tubería de ventilación van 5. Muchas veces este colador que está aquí, que está saliendo lateralmente, también sale por acá, por la base, ¿ya? Muchas veces, ¿ok? Bien, este es un ejemplo de la cantidad de tanques que hay. Y este es un detallito, ¿no? Que está de esta parte, ¿no? De aquí. Cómo se hace para el rebalse o rebose, ¿ya? Esa del nivel máximo del tanque que se va a calcular con la altura líquida, 20 centímetros más arriba o 25, ahí está la base de esta tubería. ¿Ok? Y 25 centímetros más arriba es la entrada de la tubería, de la alimentación. Bueno, hay otros tanques aquí, lo puse como ejemplo. También no siempre son paralelepípedos así, también son cilíndricos, ¿no? Hay otros tipos hongos, hay de diversas formas, ¿no? Pirámides de bases cuadradas, de pirámides truncales de bases circulares, etcétera, etcétera. Como ya vamos a ver cómo se dimensiona. ¿Ya ven? Aquí tienen los mismos componentes, aunque la forma es diversa, ¿no? Distinta. Ahí está su tubo de ventilación, su tapa, su cámara de inspección cilíndrica, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí, con esa introducción, no sé si yo me he pasado, sí, me pasé, ¿no? Se olvidó mi encargado. Bueno, ni modo. Vamos a... Recording stopped. Bien. Y vamos a ir al segundo video. Recording in progress. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la capacidad de un tanque para edificios? En los anteriores hemos dicho que el volumen va a ser el mayor del
volumen de reserva, volumen de regulación y el volumen de incendios. Calcular eso con su fórmula. Aquí ya no hay eso. Aquí ya hay otras fórmulas porque la situación es diferente. ¿Ya? Entonces, el Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias nos da dotaciones al interior de una vivienda. Eso está en la página 113, 116 o de 117, 124. Y los detalles. Aquí hemos resumido un poco. En todos los casos considerados se trata de sistemas indirectos, con o sin bombeo a tanques en terrazas. Aquí hay dos situaciones a considerar. El sistema indirecto sin bombeo. O sea, hay un tanque en la terraza que llega a abastecerse de agua por presión propia desde la red. ¿No ve? Claro. Está ahí. ¿Ok? Entonces, este sistema consta de un ramal de alimentación de la toma de auxiliares, la cometida, que va hasta el tanque elevado. Desde el medidor es una continuación de la cometida. ¿Ya? ¿Ok? En ningún caso el volumen, dice, debe ser menor a 500 litros. Se podrá aplicar la siguiente fórmula. ¿Ya ve? Para esos casos. Cuando yo necesito bomba, ya aparece el CD. Este es el consumo diario en litros. ¿Ya ves? El volumen contra incendios. A rajatabla me dice acá ya 500 litros por piso. Ya no hay ya fórmula. Me dice, señor, usted tiene un edificio de 5 pisos, 500 por piso, 5 por 5, 25, 2.500 litros. Este volumen OU es volumen de otros usos. Por ejemplo, ahí está agua potable, por ahí tengo yo una red centralizada de aire acondicionado y otros usos. Entonces el reglamento me dice, señor, ponga 250 litros por piso. Tengo 10 pisos, a 250 litros por piso voy a tener 2.500 litros BOU. ¿Ya ve? Y esto es la dotación de las personas, los que viven en departamentos, de las oficinas, de las personas en sus oficinas, si hay restaurantes, garajes, etcétera, etcétera. Entonces son tres cosas. Entonces, este equivale al caudal máximo diario de consumo. ¿Ve? Equivale. Va a venir en litros día, o litros segundo, o metros cúbicos segundo. Lo mismo es un caudal. Por eso dice aquí. Normalmente esto ya lo vamos a volver día. Por eso va a convertir solamente en litros. Cuando ya estemos aquí, estos van a operar en litros o en metros cúbicos. Ya no como caudales. Aquí por eso. Litros día. Tendría que ser L sobre D. Por eso les decía, si tengo un departamento, 4 personas y la dotación es 150, 4 por 5, 20, 4 por 1, 4, 2, 6, 600 litros día. Y aquí se pone 600 nomás ya. Aquí. A eso les sumaré si hay restaurantes, hay oficinas, cuál es su dotación. Todo eso va a entrar aquí. Y estamos diciendo que esto es, como decimos, el aumento. ¿Ya? Contra incendios, y esto ya no tiene fórmula. Nos ha facilitado tremendamente la norma, en este caso el reglamento nacional. ¿Ya? Aquí nos dice, señores, debe considerarse el caudal de la cometida para llenar el tanque, miren esto, en un tiempo no mayor a 6 horas. ¿Ya ve? No es bombeo. ¿Ya? Esto sí mejor lo vamos a poner así. Para dimensionar el diámetro de la tubería de alimentación de llegada directa al tanque para que no distribuir caudales en otros aparatos sanitarios al subir el tanque ser igual al caudal de la cometida. O sea, si no hay salida de otros tanques a un grifo de jardín todo mientras sube, el caudal de la cometida va a ser el mismo caudal este. O sea, se va a calcular. Repito, este es un caudal sin bombeo. ¿Ya? Es un caudal de un sistema indirecto con presión propia. El tanque está en la terraza. Entonces el consumo diario, 86.400 segundos en un día, los 24 horas sobre este T, que normalmente vamos a poner 4 o 6. Aquí, el tiempo
de llenado del tanque. ¿Ya? No quisiera que conjugan. También puede ser, ¿no? Es lo mismo casi, ¿no? Lo volveré a poner el N. El N es el tiempo de bombeo, ¿para qué? Para llenar el tanque. Es lo mismo. ¿Ya? Bien. O también miren, este caudal de diseño, así se llama, en función del volumen del consumo, yo lo hubiese puesto BC, ¿no? Está también en función del tiempo de llenado del tanque, no mayor a 6. O uso esto o uso eso, me sale lo mismo. Ojo, entonces, ¿no? Con este valor, ojo, y con esta fórmula, yo voy a calcular la acometida desde la red pública hasta el medidor. Y si no hay distribución, va a ser lo mismo que va a llegar hasta el tanque. Y se dice aquí, ahora que me estoy acordando, la llegada al tanque arriba, cuando ya el agua larga hacia el interior del tanque, debe llegar mínimamente con una presión de 2 metros de columna de agua. ¿Ya? Entonces, este es el caudal de la acometida. Ya no es ya, como habíamos calculado para nuestra vivienda común y corriente, donde era población por dotación, ¿se acuerdan? Entre 86.400. Parecido, pero ya no. ¿Se acuerdan, no? ¿No? Cuando nuestra vivienda unifamiliar tenía tanque, ¿se acuerdan? Sin bombeo. Se utilizaba caudal de la acometida, era población por dotación entre 86.400. Y eso era el caudal de la acometida en litros por segundo. Aquí algo parecido, pero ahora interviene el tiempo de llenado del tanque. ¿Ok? No se me olvide. Bonita cosa para preguntar. ¿Cómo calculo la acometida para este caso? El sistema indirecto sin bomba, con llegada por presión propia del agua y con caudal también hasta el tanque. ¿Ya? Hay tanque. Bien. Ahí están entonces la caudal de bombeo, caudal de diseño, litros por segundo. En realidad es caudal de la acometida. CD, volumen de consumo diario, es el caudal máximo diario, litros día, litros no es. Volumen de consumo diario en metros cúbicos día. Este es equivalente de este, no interviene en la forma, fíjense. Tiempo de llenado del tanque en horas, no mayor a 6. ¿Ya ve? Nos están limitando ya. Bueno, ahí está. Este consumo diario, ¿sí? A ver. Debe calcularse en función de las dotaciones dadas, las tablas que os decía, esas, la 1, 2 y la 1, 3, cuando hablamos de dotaciones al principio de la clase. Entonces, ahí está, el caudal de diseño es el caudal de la acometida. Aquí lo voy a hacer más resaltado, ¿no? ¿Listo? En metros cúbicos por segundo. ¿Lo ven? ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes, el diámetro, una vez que yo ya tenga mi caudal de diseño calculado, y el diámetro lo calculo nomás como yo ya sabía, ¿no? ¿Listo? Miren. Con esta fórmula no es para nosotros desconocida. Como hemos calculado diámetros de tuberías. Aquí está en milímetros y aquí me sale obviamente en metros y puedo sacarlo en pulgadas, ¿no? Siempre yo tengo que hacer esta comprobación, que el diámetro nominal comercial es igual al diámetro interior calculado más 2 veces el espesor para elegir mi tubería. Ahora lo interesante es que nos aconsejan esta velocidad de 0,6 a 1 metro por segundo para la acometida. Ojo, en estos momentos no hay bombeo. Yo decía, cuando hay bombeo subí hasta 2,5, máximo hasta 3 en algunos casos, metros por segundo. ¿Está bien? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Algunos quieren aplicar aquí ya nomás el diámetro
calculado por BRIS, que es solamente para bombeo. Aquí no. ¿Ya? Bueno. Aquí nos dice, ya ve, cuando yo llegue arriba con el agua a expulsar al tanque superior, debo llegar con una presión mínima de al menos 1 metro de columna de agua. No era 2, como estaba diciendo. ¿Ya? Y vuelve a decirme que la velocidad debe estar de 0,6 a 1 metro por segundo. O sea, lo que se quiere con esa velocidad es no crear burbujas de aire, ¿no? Porque a mayor velocidad hay mayor riesgo de captación, mayor esfuerzo en las tuberías. Bien. Aquí incluso podemos emplear aquí las tuberías PVC o esquema 40, esquema 80, duras, muy buenas para eso, y obviamente el acero galvanizado, ¿no? Que viene para aquí, o ¿no? Con un diámetro comercial, o también hay ya tuberías PN, especialmente polipropileno, para bombeo, ¿no? Aquí puedo poner o polipropileno PRP especiales, no recuerdo ahorita los códigos, para bombeo. También hay. El hecho es que estas no solamente sean resistentes a la presión, sino a los fenómenos atmosféricos, especialmente la insolación, las heladas, toda una serie de fenómenos anormales que pueden arruinar la tubería. ¿Ya? Bien. No sé si hay preguntas. Después recuerden que yo pregunto, ¿no? Bien, vamos adelante. Ahora entra el bombeo. El sistema indirecto bombeo desde una cámara, o sea, bombeo desde una cámara. También, en vez de repetir eso, de succión, también se llama la cámara de bombeo. Succión. Otra vez ahí. Cuando uno, cuando otro. Bien, voy a guardar esto. Ya. ¿Qué decíamos ya desde el principio, cuando hemos visto las redes dentro de una vivienda? ¿Cuándo voy a bombear desde una cámara de succión o de bombeo? Obviamente a mi tanque, ¿no? Cuando a ver, así es, estaba al revés aquí, piensen. Cuando el caudal de la acometida es mayor al caudal de diseño. O sea, me está llegando, digamos, 2 litros por segundo. Yo necesito solamente 1,5. Listo. Ahí no necesito almacenar ahí abajo en un sistema. Directamente bombeo desde acá. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjense, la cámara debe estar diseñada para retener de 3 a 5 minutos el agua en su interior. Calcular para 4 minutos o 240 segundos promedio. O sea, hay que diseñar esta camarita. Les he mandado un ejemplo. Ustedes tienen ahí el diseño de una cámara de bombeo. El volumen de la camarita esa, de donde va a estar el chupador de la bomba, la tubería de succión, es el caudal de la acometida o caudal de diseño, como quieran llamarlo, por el tiempo en segundos, en este caso 240, y dividido entre 1000 en metros cúbicos por segundo. Parecen un juguete, pero no es así. Aquí tengo un ejemplo. Se tiene una acometida diseñada para un sistema indirecto con bombeo a un tanque elevado, donde el caudal de la acometida es 1,5 litros. ¿Ven? Abastece el consumo. Calcular el volumen o capacidad de la cámara de bombeo o succión. Ahí está el 1,5 por 240 segundos, que son los segundos, 4 minutos convertidos segundos, dividido entre 1000. 0,360 metros cúbicos. Esa cantidad de agua tiene que tener mi cámara de bombeo con un nivel máximo y mínimo para que el rotador nunca se quede al aire, ¿ya? Y nunca se quede sin agua. Entonces yo lo asemejo normalmente a un paralelepípedo. Normalmente solemos decir que el ancho es la mitad del largo. Si yo los reemplazo ahí, sale esto.
Entonces puedo yo darme, qué sé yo, a ver, el largo, y así tengo el ancho, ¿no? Si tengo el largo, el ancho es la mitad del largo. Y el volumen que voy a poner aquí, que va a equilibrar a todo esto, obviamente va a ser el volumen de la cámara, para retener los 4 minutos. Entonces hago una igualdad, aquí el volumen de la cámara y aquí estos valores, donde me doy el largo y empiezo a poner aquí. Y me quedo con el solo rincón. ¿Lo ve? Me ha salido el largo, 1 metro no es gran cosa, esto no es un gran tanque, no es un cisterna. Entonces me sale todo esto, voy despejando H y me sale esto, 0,72 metros o 72 centímetros. ¿Ya? Esto no sé qué será. Ese es el tirante líquido desde la base hasta el nivel máximo del agua en la cámara de bombeo. ¿Ya ven? Ahí le voy a agregar un colchón de aire antes de poner la tapa y hacemos un artificio para que me sume un número redondo. Yo le he puesto aquí 0,18 para que me salga, ¿no? Justamente 90 centímetros, porque yo puedo jugar a una altura entre 0,10 y 0,50 para cámaras de bombeo, para el colchón de aire, entre el nivel máximo y la base de la tapa de la cámara. Entonces la altura total, que va a ser el colchón de aire más la parte líquida, el tirante líquido, sumo y me da 90 centímetros. ¿Listo? 90 centímetros. La altura mínima, de ahí para abajo, tiene que estar el chupador de la bomba. Lo vamos a calcular entonces con las fórmulas de la sumergencia. Ustedes tienen un ejemplo completo. Por aquí también hay otro más abajo. Bueno, entonces eso es cuando yo debo bombear de una cámara de succión o cámara de bombeo, valga la redundancia. ¿Qué pasa cuando hay este caso? El bombeo desde un tinaco o cisterna. Es el caso crítico para edificios, pues resulta que el agua que te llega para que vos bombees no es igual al consumo, pues menor que el caudal máximo diario o consumo diario. Aquí está. ¿Listo? No es. Y también la presión de la acometida es menor a la presión manométrica. O sea, el agua no te va a llegar por presión propia. Es el caso típico en edificios. Soñar sería con edificios de 10, 15 pisos donde llegue el agua hasta arriba. No va a llegar. Entonces, para esos casos, ¿ya? Tenemos que diseñar una cisterna o un tanque enterrado o subsuperficial y un tanque elevado. ¿Listo? La misión va a ser de este tanque cisterna almacenar agua para bombear de acuerdo a los requerimientos al tanque elevado. Por lo tanto, va a ser de mayor volumen. Ya ahí se va a instalar la bomba. O sea, este es mixto. Almacena y desde ahí se bombea. Es como decir una cámara de bombeo grande, mucho más grande, ¿no? Entonces el equipo de bombeo debe estar previsto un sistema eléctrico de control automático de niveles de operación, parada y arranque, parada y arranque. Entonces tienen que conjugar entre el cisterna y el tanque de arriba, ¿ya? Cuándo parar la bomba o cuándo encender la bomba, todo con niveles, ¿ya? A eso se refiere. Entonces hay lo que llamamos los 8 controles de niveles, sistemas eléctricos. Llegar al sistema, eso, listo, en detalle. ¿Ya? Bueno, y aquí hay que considerar lo mismo que hemos visto anteriormente. ¿Cómo llega el agua desde la red pública al sistema? Ahí no hay bombeo, tiene que llegar por presión propia desde la red, con el caudal y presión desde el punto de toma. Bien, entonces, y resulta esto entonces que aquí la cuestión es la siguiente. La norma nos dice el volumen igual al consumo diario
este caso el CD, ni siquiera lo voy a poner, sí, CD, a ver, ahí, consumo diario, 60% para el sistema y 40% para el tanque elevado, o tres quintas partes de ese CD, o 2/5 partes por ese CD. Cualquiera sea la cuestión, se va a distribuir así el volumen. ¿Listo? Entonces hay que hacer esas dos fórmulas. Aquí. Volumen del tanque del cisterna, 0,6 del consumo diario. Más volumen contra incendio, más volumen de otros usos, por 0,6. 60%, todo eso. ¿No ve que era la suma de estos tres? Ahí, va bien. Aquí está. Esta L mayúscula es litros, a eso se refiere. También puede operar en metros cúbicos directamente, no hay ningún problema. Entonces, 60% es para el sistema, ¿no? Y 40% para el tanque elevado. Fíjense bien, aquí la norma se ha equivocado. Este no es, este tanque cisterna, ¿a ver? Este es TE, este de aquí abajito. TE, tanque elevado, 0,40 por CD más volumen contra incendios más volumen de otros usos, todo eso por 0,40. O sea, el tanque que está arriba va a ser más chico. Por decirles, si yo he sacado, qué sé yo, de la suma de estos tres, CD más BCI más BCU, he sacado 100 metros cúbicos. 60 metros cúbicos van a ser el volumen del sistema y 40 metros cúbicos del tanque de arriba. ¿Listo? A eso se refiere. Obviamente hay que considerar el volumen contra incendio, ya está aquí, ¿no? Ya está metido aquí. Listo. ¿Ven? Ahora fíjense bien estas fórmulas. Miren cómo es la cuestión. Cuando hay bombeo desde un tanque, es esta. ¿Lo ven? Este era para la cometida. ¿Qué pasaba cuando hay bombeo de una cámara de bombeo o de succión? No hay necesidad de acumular nada. Todo el volumen va a ser para el tanque elevado. Ya no hay 0,60 ni 0,40. Ya sería CD más volumen contra incendio más volumen de otros usos. Ese sería el volumen para el tanque elevado si bombeamos desde una cámara, sin necesidad de estar almacenando en un sistema. ¿Ya? Aquí está. Ya. Entonces el caudal de bombeo, miren, cuando hay un cisterna, ya, va a ser esto, ¿no? El consumo diario, en litros, día, sobre 83.400 por 24 por N horas de bombeo, que no supera 6. ¿Ve? ¿Listo? O si divido esto, toda la fórmula esta se me simplifica, consumo diario sobre 6.100 por N. La cuestión es que el caudal del bombeo aquí me sale en litros por segundo, a no equivocarse. ¿Ya? ¿Listo? Y el CD es en litros día. Este CD. Aquí la norma le ha puesto litros nomás. En realidad es litros día. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, y aquí nos da algunas cuestiones particulares, ¿no? Si yo bombeo 2 horas en la mañanita, 2 horas que son en la tarde y 2 horas en la noche, esas son 6 horas, tengo que sumar. No es 2 cada vez, 2. No. Es la suma de todo el bombeo en el día.
¿Listo? Y aquí me dice cuánto debo bombear, si son hospitales, etcétera, etcétera. 3 periodos de 2 horas, por ejemplo. Industrias, 2 periodos de 2 horas, 4 horas. Eso es muy aleatorio. Depende mucho de cada caso. ¿Qué caudal dispongo yo? En eso tengo bastante experiencia yo. Mucho depende del caudal que nos llegue. Hay edificaciones, por ejemplo, que nosotros, yo trabajaba en esto, por Uruguay, por Equipechol, se han tenido que hacer pozos profundos para abastecer edificios. Porque no había manera de que el caudal que venía por la cometida de la red abastezca, ni con cisterna. No alcanzaba el día para almacenar el agua en el cisterna para abastecer el consumo del edificio. Entonces se ha hecho todos los trámites y se ha perforado pozos. Por ejemplo, me llegaban, ahora que me acuerdo, para un edificio, que llamaba este edificio, algo así como 1.8 promedio, a veces 1 litro, a veces 0.8 cada hora, para un consumo pues, grande del edificio. Se nos dio, al final perforamos el pozo y el pozo nos dio como 6 litros por segundo, por demás. Y sé que funciona bien hasta ahora, hace 20 años. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces para esto el único gran dilema aquí es calcular el CD. Esa es la variación. Calcular esos litros día por personas, restaurantes, bares, oficinas, etcétera, etcétera, y sumar el CD para encontrar los litros día, las dotaciones, de acuerdo a la tasa ocupacional de los servicios públicos y todo. Entonces hay que revisar estas tablitas. Aquí está la otra tabla, ya ven la que les decía. Aquí viene. Miren aquí la tasa ocupacional. Por ejemplo, en bancos se supone que una persona ocupa 5 metros cuadrados. ¿A ver? Entonces, ya una persona, ¿qué pasa si yo tengo 10 personas allá? 50 metros cuadrados, ¿no? Para el banco. Entonces yo, para las 10 personas, le voy a buscar su dotación allá en la primera tabla, donde estaba altiplano, valles y llanos. Ahí tengo que buscar la dotación para sacar una dotación multiplicada al número de personas. Aquí me va a salir número de personas porque está en función de la tasa ocupacional. Oficina, miren, una persona cada 6 metros cuadrados. ¿Qué pasa si yo tengo una oficina grande? ¿Qué sé yo? 6 por 6, 36 metros cuadrados. ¿Cuántas personas entrarán allá? 6, ¿no? 36 en 6. 6 personas. 6 personas. ¿Y cuál es su dotación? En la tabla 1.1. Si yo pongo para Santa Cruz 100 a 150, 100, ¿no? 6 por 100, 600 litros día. Va a ser para esto. Y así, ¿no? En un restaurante, por ejemplo, miren, una persona por cada 1,54. Un restaurante puede ser, que sé yo, de 10 por 15. Qué sé yo, un montón de personas. 10 por 15, 150 metros cuadrados. ¿No ve? Y dividido entre 1,50, ¿cuánto es? 100, ¿no? 100 personas en un restaurante. 100, y la dotación en la tabla arriba para Llanos, para Santa Cruz, me dice 100 litros por día habitante. 100 por 100, a ver, 10.000, ¿no? Litros día. ¿Ya ve? Algo así. Igual, entonces todo esto hay que manejarlo así. Y en los ejemplos vamos a ver. Aquí la norma nos da algunas tablas como esta que les he puesto. Los diámetros nominales, de acuerdo a los caudales de la tubería de impulsión, para las tuberías de rebalse o rebose. Miren, sin necesidad de calcular con fórmulas que las hay, yo puedo, si este es mi caudal, este es el diámetro de la tubería de rebose. Y así, para todo. Y también me dan velocidades, miren, la norma está diciendo, y como que se cumple lo que siempre les digo. Miren aquí en metros por segundo, no supera los 2,5. ¿Ya ve? Estas son máximas admisibles. Obviamente la 0,6 no entra, pero no es máxima, es mínimo.
Entonces las otras máximas que se puede llegar, y aquí están los caudales. Estas tablas les voy dando siempre para orientar a ustedes. Y aquí está en milímetros la tubería. ¿Ven? Nos está diciendo ya, esta tubería seguramente va a ser una PN o una PRP. En la tubería para limpieza del tanque, hay que calcularla con esta formulita. Esta observa área del orificio de limpieza, o sea, de la sección hueca de la tubería, del diámetro. ¿Ah? En vez de ponerlo, el área circular es esto básicamente. Pi por diámetro al cuadrado entre 4, esto equivale a eso. ¿Ya? Yo voy a sacar eso y después lo igualo a pi por diámetro al cuadrado entre 4, de ahí despejo el D, el diámetro interior, y es el diámetro de mi tubería de limpieza. Máxima carga hidráulica del orificio en metros. ¿Qué es la carga hidráulica? Esta H es la altura del tirante, la altura del agua sobre el orificio de salida del tubo de limpieza. En vez de poner eso, nos pone en lenguaje incomprensible. Ya. Tubería de ventilación, igual nos dice la norma, no menor a 20 milímetros. ¿Ya? No menor. Y aquí dice, tubería de ventilación ubicada en la parte superior, con un diámetro no menor a 50 milímetros y protegida por una malla que evite el ingreso de objetos y animales. ¿Ya? Bien. Acceso a limpieza por infección, me está hablando de la cámara, como debe ser, esta de 60 por 60, la de tapa metálica, etcétera, etcétera. Y aquí vienen ya los ejemplos. ¿Ven? Aquí vienen los ejemplos. Por ejemplo, aquí, para la redundancia, hay que crear un tanque para una población urbana. Para el año 2024 y para el año 2054. Para un pueblo nuevo ubicado en la llanura de Bolivia a 500 metros sobre el nivel del mar y que para el año 2024 cuenta con una población de 25.500 habitantes y se ha calculado para el año 2054 65.573 habitantes. El bombeo se hará desde una cámara de succión o de bombeo ubicada en la orilla del Río Negro, cuyo caudal supera los 500 litros por segundo. El río enorme, en épocas de estiaje, en épocas de sequía, el río suficientemente grande. No me preocupo del caudal de la fuente, siendo suficiente para abastecimiento de agua potable de esta población. No creo que le supere, ¿no? Pese a que es grande la población, ¿no? 25.000 ahora, de aquí 30 años capaz que sea 50.000. Entonces, ¿qué se solicita? Calcular y proyectar un tanque de almacenamiento para el presente año y para el año futuro. Después dice calcular y proyectar la cámara de succión o de bombeo, obra de toma, desgrabador, desarenador, procurador e hipoclorador. Serán proyectados en forma aparte por el proyectista. Bueno, eso ya no corresponde a ustedes, ¿no? Ya el ingeniero civil hidráulico, hidrosanitario o sanitario lo hará todo eso. ¿Ya? Son obras de detalle, con costos, resistencias, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones de obras de ingeniería civil. Bueno, ya no nos va a dar el cuero para ver esto. Ahí está el ejemplito, yo se lo voy a mandar para que ustedes lo vayan viendo. Bien desarrollado con todo. Miren, puro cálculo y cálculo y cálculo y cálculo y cálculo. Y ahí está el tanquecito con un detallecito ya de lo calculado. Y después viene otro tanque cisterna para un edificio. Ahí está el edificio de 5 plantas que hay en cada planta. Se calcula el volumen del tanque y el volumen del cisterna. A ver, pero eso lo vamos a ver la próxima clase, porque ya es largo para que ustedes lo vean con detalle. Yo quiero que esto lo vean bien. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, como dice la samba argentina, alzo el poncho, me retiro. Será hasta el día de mañana.
Preguntas. Quiero verlos, por favor. A ver cuántos están dormiditos, cuántos no.